Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. De Liberviernes, estamos aquí en la cabina de Libertópolis, listos para traerles a ustedes un programa muy interesante. Nos acompaña en esta ocasión Rudy, ¿cómo estás? Hola Dafne, ¿cómo estás? Hoy me costó venir. No sé si a ti te costó venir, pero sí me hice como una hora de tráfico para venir hasta acá. Así que está terrible. Tomen sus precauciones, pongan la 102.1 de Liberviernes y Libertópolis y escúchennos, porque así vamos a tener un programa interesante. Dafne. Bueno, pues la verdad es que, a caso contrario al de Rudy, a mí se me hizo bastante fácil la avenida para aquí a la Libertorre. Me parece que el tráfico está un poco inverso porque hoy hay un evento allá por carretera que es un concierto muy famoso, muy popular, que está haciendo estragos en la ciudad, pero del otro lado, ¿verdad? No por estos rumbos, por eso a mí se me hace que por eso se me hizo fácil, pero si van en el tráfico rumbo a su concierto o rumbo a sus hogares, o sea, a donde sea que ustedes se dirigen, como dijo Rudy, no se pueden perder este excelente programa. Nosotros les habíamos prometido un nuevo debate con algunos candidatos, sin embargo, pues las agendas de los candidatos son siempre muy ocupadas y pues no logramos hacer un foro debate, pero sí logramos tener una oportunidad de tener una conversación con algunos candidatos a diputados que son, dicho sea de paso, muy jóvenes, son casi coetáneos con nosotros, con Rudy, y va a ser muy interesante porque nos van a dar una perspectiva de por qué participar de la política, pero no desde un ámbito como el que lo hacemos Rudy, José Fernando, Gloria y yo, sino desde un ámbito de partidos políticos, y vamos a ver una perspectiva un poco diferente. Ellos nos van a estar acompañando en el próximo segmento para hacer un conversatorio, ¿verdad? Y también en la siguiente hora, de 7 a 8 de la noche, vamos a estar discutiendo respecto a la crisis en Venezuela. Vamos a tener una entrevista con la embajadora de Venezuela aquí en Guatemala por el presidente interino Juan Guaidó. Y también vamos a contar con la presencia a través de vía telefónica del profesor Jesús María Alvarado Andrade, que también es un venezolano residente aquí en Guatemala, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, que tiene mucho conocimiento respecto a lo que ha estado pasando en Venezuela desde hace ya 20 años y por supuesto que va a ser muy interesante tener su perspectiva. Recuerden, amigos, que pueden comunicarse con nosotros aquí en cabina a través de las diferentes vías. Pueden escucharnos primero por diferentes vías y pueden comunicarse también con nosotros a diferentes vías. Pueden escucharnos a través de la 102.1, como ya les decía Rudy, que es nuestro canal radial. Pueden escucharnos también a través de la transmisión de Facebook Live. Ahí pueden estar enviándonos sus comentarios, preguntas que tengan para los candidatos, preguntas que tengan para el profesor Jesús María o para la embajadora. Pueden también vernos a través de la plataforma de Twitter, que es Periscope, y enviarnos también ahí sus comentarios. Si no lo desean hacer a través de esa vía, pueden hacernos llamadas aquí en la cabina, que el día de hoy vamos a estar pues muy gustosos de recibir sus llamadas, y el teléfono es el 2308-6888, 2308-6889. Amigos, no se lo pueden perder, vamos a tener un excelente programa, ¿verdad, Rudy? Así es, vamos a tener a los jóvenes, como bien lo decías, y me parece interesante porque hay bastantes viejos, si así los podemos llamar, todavía en la política. Hay que definir hasta cuándo entra joven, Rudy, creo yo. Sí, bueno, yo pondría la barra a los 35. A la gran... Aproximadamente, sí, para separar un poquito, o tal vez para hacer un poquito de diferenciación entre la vieja política, la gente que viene con las instituciones viejas, y la gente que está intentando proponer nueva institucionalidad, por ponerlo de alguna forma. Pero, ¿Dafne?
Sí, no, Rudy, definitivamente va a ser muy interesante pues tener esta perspectiva. Y antes de irnos a un corte, amigos, les recordamos que ustedes pueden pedir jalón de forma segura para ir al IMF, que es ese concierto que les estábamos comentando hace un momento, con Trae Guate a una tarifa única de 30 quetzales y pueden recibir muchísimos beneficios. Pueden descargar Trae Guate desde ya. Vamos a un corte y volvemos. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Hola amigos de Liber Viernes, estamos aquí de vuelta en la cabina, por supuesto ya muy bien acompañados con dos de los candidatos a diputados de diferentes distritos. Vamos a presentarles a quiénes son nuestros invitados. Primero tenemos a Diego Secaira por parte del movimiento Semilla y también tenemos a Brian Eli Morales por parte del partido Bien. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues algo que creo que es muy importante para nosotros la ciudadanía es conocer a las personas que están participando dentro de la política, pero no solo porque quieren participar de la política, sino también conocerlos un poco sobre quiénes son ustedes, cuántos años tienen, qué hacen además de hacer política, si están estudiando en la universidad, si ya se graduaron, si están terminando de cerrar algún tipo de diplomado o algún tipo de maestría. Creo que eso es algo muy importante porque nos permite a nosotros como ciudadanos identificarnos con las personas que están participando, y creo yo también que es bastante importante que ustedes nos comenten pues si están participando para qué distrito y en qué casilla están ustedes, ¿verdad? Entonces, micrófonos abiertos para que ustedes intervengan. Gracias. Pues como tú mencionabas, mucho gusto a todos. Mi nombre es Diego Secaira, yo tengo 25 años. Mis estudios en el nivel de licenciatura son en ciencia política y recientemente cerré la maestría en gestión pública y pues bueno, falta el proceso de trabajo de graduación. Esa es mi formación, digamos, en términos académicos, y en la universidad estudiando ciencia política, pues naturalmente es uno de los ámbitos, el ámbito que más me apasiona a nivel personal, por eso decidí estudiarlo, y siempre fui muy activo en las organizaciones de estudiantes. Fui parte de MEC, en una universidad estudiantil en la Landívar, y también fui parte de AYASEC, que es una asociación estudiantil internacional que organiza intercambios, principalmente por motivos culturales, digamos intercambios culturales, y fui parte de esta organización en Polonia también. O sea que a vos siempre te interesó la política y por eso decidiste estudiar ciencia política. Sí, claro, siempre mi inquietud fue comprender la sociedad y un poco querer cambiarla, y pues siendo muy joven la opción que yo vi, la primera opción que tenía era estudiar eso, ¿verdad? Siempre he creído que los jóvenes debemos involucrarnos, pero sobre todo debemos formarnos, ¿verdad? Y pues para mí estudiar ciencia política era la mejor forma de hacerlo. Muy bien, y o sea, sos egresado de la Universidad Rafael Landívar, ¿verdad? Actualmente cerré y pues estoy también en el proceso de maestría, pero me falta culminar la licenciatura. Ah, ok, perfecto. Brian. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación, Dafne, Rudy. Pues mi nombre es Brian Eli Morales, soy candidato a diputado por el Partido Bienestar Nacional, Bien, en el Estado Nacional. Estudio de tercer año de Derecho en la Universidad Rafael Landívar. Y tengo 18 años. Soy de Santa Rosa también. Empezaste jovencito en la universidad, ¿verdad? A los 16 años inicié la ¿Qué pilas? Gracias a mis papás que me adelantaron. Siempre en la casa aprendiendo cosas adelantado, pero ahí está. Ha sido duro un poco. Pero, ¿por qué decidí involucrarme en la política? Cuando entro a la universidad, me involucro en la agrupación estudiantil TOA, por la cual pudimos hacer muchas actividades de índole política, en la cual informamos a los jóvenes sobre el proceso electoral que se iba a llevar desde años antes. Posteriormente, pues nos postulamos para la Asociación de Estudiantes de Derecho, en la cual formé parte este año, y me involucro en la política
partidaria, porque me doy cuenta de que los cambios de mayor incidencia se hacen desde un movimiento político, de verdad. Aparte, el hecho de yo ser de Santa Rosa, me doy cuenta de que es desde la política, desde un partido, desde un movimiento político donde se puede trascender, donde se pueden formular propuestas y concretarlas. En cuanto a la demás formación política, he participado en diplomados del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, el INSEP, y siempre asistiendo a todos los foros posibles para poder seguir con la formación política. Muy bien, muchas gracias. Diego, creo que se te pasó decirnos por qué distrito estás participando. Sí, claro. Yo soy candidato a diputado por el distrito de Guatemala, el cual son pues todos los municipios de Guatemala menos la ciudad de Guatemala, y soy la casilla número 6. También me salté la parte de por qué en un partido político. Y bueno, existen como muchas formas, ¿verdad?, de intentar incidir para generar cambios, pero por ejemplo en la protesta, ¿verdad?, o en los movimientos sociales, como mencionaba el compañero bien, existe un límite, ¿verdad? Un límite donde nosotros, por ejemplo, desde la protesta o el movimiento social, intentamos que quienes toman decisiones cambien su percepción, cambien sus votos en el Congreso, cambien sus acciones en el Ejecutivo, pero dentro del partido político estás dentro del seno de toma de decisiones, y esa es la lógica detrás del por qué entrar a un partido político. Ok, perfecto. Rudy, preguntas. A mí me surge la duda ahorita, tal vez sea un poquito, no sé, tramposa la pregunta que les voy a hacer. Chancha, aguas con Rudy porque él se pone tramposón. No, es una pregunta más sobre lo que ustedes piensan hacer, o sea, en el momento de participar en política, o sea, imaginando que ustedes queden electos y se conviertan en diputados. ¿Seguirían al pie de la letra una agenda por parte de su partido político? O tal vez la voy a replantear. ¿Cuáles serían, o sea, en sus prioridades, sus órdenes, sus valoraciones jerárquicas de los asuntos que Guatemala necesita resolver? O sea, ¿a qué temas le pondrían ustedes más atención? Nosotros vamos a trabajar en el tema de recuperar las instituciones públicas, ¿verdad? Como lo hemos dado a conocer en el tiempo que llevamos de campaña, nosotros lo que planteamos es, somos un movimiento reformista y lo que queremos hacer es plantear las reformas necesarias al Estado para que las instituciones públicas que están encargadas de velar por los derechos de todos nosotros respondan a la ciudadanía, y eso requiere cambios en la ley, por ejemplo, de servicio civil, compras y contrataciones del Estado. Entonces, reformas que son prioritarias van todas en la línea de reformar las instituciones para que no estén cooptadas, ¿verdad? Y puedan responder a los intereses de la ciudadanía y no a intereses de particulares. ¿Nos podrías dar un ejemplo de una institución que reformarían y cómo y por qué? Por ejemplo, en el caso que mencionaba de la ley de servicio civil, toca varias instituciones. Entonces, el problema que nosotros vemos en el servicio civil es la falta de meritocracia, ¿verdad? No existen mecanismos para que la gente mejor capacitada, con más formación y mayor experiencia, sea la que sube en los puestos, ¿verdad?, en la jerarquía del Estado. Entonces, esa es una reforma que es muy importante para que cualquier institución del Estado pueda cumplir con sus funciones. Ok. Brian. Nosotros como Partido Bienestar Nacional hemos platicado las 5 propuestas de agenda legislativa a las cuales le queremos dar prioridad. Primero, la ley de aguas. Actualmente la Constitución Política de la República de Guatemala deja una reserva de ley donde dice que se creará una ley de aguas, y actualmente no hay una ley de aguas, y cuando uno sale al interior del país se da cuenta de los problemas del por qué no existe una ley de aguas. Una ley de libre competencia económica, reformas a la ley electoral, la segunda reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y reformas a la ley de bancos, y creo que en esas es donde queremos ser un poco más enfáticos en cuanto a la agenda legislativa. Suponete, dijiste la ley de aguas, pero ¿cuál ley de aguas? Porque hay varias leyes de aguas o varias propuestas de ley sobre la mesa, entonces hay una más estatista, hay una más de libre mercado. ¿Por cuáles estarían dirigiendo ustedes? De hecho, estamos analizando todas las iniciativas. Actualmente en dirección legislativa del Congreso hay 6, y entre las 6 se puede hacer una, se puede cambiar, porque hay algunas que hay que hacerles algunas enmiendas, pero nosotros lo que queremos es cuidar
valga la redundancia, el cuidado del agua. Porque no llega el agua, y la poca agua que llega a las comunidades en el interior del país es agua totalmente contaminada. En una de esas iniciativas proponen la creación de un ente que va a ser el encargado de conceder los permisos para la venta de agua, para las plantas de tratamiento del agua. Entonces, lo que queremos hacer es de que el agua que nos llega a las comunidades, la que llegue, sea supervisada por un ente que sea cuidada, que las personas que vendan el agua sigan normas de higiene para la venta, porque actualmente pues la recogen en una poza y medio les echan cloro y eso es lo que salen a vender. ¿Y este ente sería como una especie de registro de la propiedad? ¿O sería más una institución del Estado? ¿Una organización estatal? Una organización estatal. Okay. Muy bien. Ahora yo tengo una pregunta que creo que es una pregunta que todos los jóvenes muchas veces nos hacemos a la hora de participar en la política. Y es que, como bien hemos platicado un poco tras bambalinas, que los retos que existen para un joven es precisamente ser joven, ¿verdad? Y a veces en muchas ocasiones pues nos hacen de menos o piensan que probablemente no tenemos la capacidad o no tenemos el conocimiento suficiente para participar de la política porque nos hace falta calle, a veces así dicen las personas. O les dicen patojos, ustedes no saben. Exacto, nos dicen patojos, mira, mejor sentate y escuchá. ¿Cuáles han sido algunos de esos retos o si existen experiencias que pudieran contarnos aquí en la cabina en los que ustedes se han sentido pues amenazados por su propia juventud y cómo se han enfrentado a esas dificultades que desde nuestra perspectiva ser joven a veces pues resulta difícil, pero es una fortaleza también, creo yo, porque pues nos permite darnos cuenta desde otra perspectiva, nos permite resolver los problemas de manera más creativa a veces. Entonces, ¿cuáles han sido esos retos y cómo han logrado superarlos? Ayúdennos a inspirar a la juventud que se meta a política. Sí, claro, yo creo que la participación de los jóvenes en la política primero debiera de ser la regla, ¿verdad? Más en un país como Guatemala, donde aproximadamente el 33% de la población tiene menos de 30 años, ¿verdad? Y electoralmente somos, si no estoy mal, menores de 35, el 42% del padrón. Entonces, que nosotros, tanto el compañero bien como yo, seamos la excepción, eso indica para mí y para nosotros en Movimiento Semilla una falla del sistema, donde nosotros como población y nuestros intereses no están representados dentro de los partidos políticos. Entonces, y a nivel nacional, siempre los movimientos políticos de cambio son impulsados por jóvenes, y son los jóvenes quienes son la espina dorsal de muchos de los cambios a nivel nacional. Entonces, siendo un buen porcentaje de la población, siendo quienes también tienen, por ejemplo, recursos a veces como el tiempo para, por ejemplo, en el tema de las protestas y ese tipo de cosas, siempre son jóvenes quienes son los primeros en mostrar su desencanto. Entonces, los jóvenes en la política debiéramos de ser la regla. Claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los partidos políticos los partidos políticos tradicionales tienen una barra de entrada que generalmente es monetaria. Y ustedes, que son periodistas, estoy seguro que conocen esta realidad. Los partidos políticos cobran cuotas para vender, digamos, de los puestos a elección popular y de esa forma financiarse. Nosotros en Semilla eso no existe. Yo ingresé a Semilla no porque tuviera familiares dentro ni porque tuviera amigos. Yo me enteré en las redes. Asistí a las primeras actividades cuando recolectábamos firmas, y cuando un partido político es democrático y abre sus espacios, los liderazgos naturales de la sociedad, dentro de esos los jóvenes, pues se reflejan en cargos dentro del partido político y en cargos de elección popular. Excelente, muchas gracias, Brian. Bueno, yo sí, créanme que yo sí he vivido varias experiencias en las cuales me han atacado por el hecho de ser joven. Hace poco me dice un compañero, me dice, mira, vos, la verdad es que a mí me ofende que seas mi candidato a diputado. Y yo, ¿cómo así? Así, ¿Por qué? ¿Por qué? Empecé a decir, mira, qué experiencia tenés, qué preparación tenés, qué grado académico tenés, y me empecé a decir un montón de cosas. Y pues yo le hago la misma pregunta, entonces, ¿y vos cuál es la tuya? ¿Por qué no si vos sos el inmaculado, el que sabe todo aquí, ¿por qué no participas? Y siempre dicen, porque ahí lo más chuco llega. Pero creo que si seguimos con ese pensamiento de no participar, de no poner nuestras ideas, de no tener el valor, porque participar en política ahora es de valiente, la verdad, estar dispuesto a que lo despedacen a uno. En la universidad es difícil pasar en medio de los pasillos de la clase que dicen, ahí va el dipuquid,
porque he sido catalogado bajo ese seudónimo. Mal precedente. Y Claro. por la edad, pero creo que lo que habla más de nosotros es la propuesta. ¿Qué hacemos? ¿Por qué decidimos participar? Con nuestro ejemplo y nuestras acciones hablan más que las palabras y de lo mucho que desacredita la demás gente. Entonces, como bien decías, de motivar a los jóvenes a participar es que conozcan la realidad del país, que empiecen a formarse, que empiecen a involucrarse y seguramente con más jóvenes preparados. A mí me gusta siempre recordar a los jóvenes de la Revolución Francesa. ¿Quiénes hicieron la Revolución Francesa? Robespierre, Danton, Marat, patojos hicieron la Revolución Francesa. Entonces, patojos tenemos que de ser... hecho es muy curioso porque si uno ve los registros de la edad que ellos tenían, sí, la verdad es que sí tenían como más o menos nuestra edad, pero uno se los imagina así unos señorones. No solo de la Revolución Francesa, también de la Revolución Americana. Todo, sí. O sea, la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson y todos ellos tenían 17 a 25 años. Vamos tarde. Vamos tarde, pues. Bueno, a una persona aquí en Facebook nos envía un comentario con una pregunta para ustedes y nos dice Alicia Casasola: ¿cómo proponen cambiar los paradigmas del desinterés en la participación político-electoral producto del desgaste en la credibilidad de los últimos años? ¿Cómo animarían a cambiar dicha respuesta? Bueno, yo creo que siempre es inspirador ver que una persona hace diferentes acciones que lo motivan a uno. En mi caso, por ejemplo, se acerca un joven de primer año y me dice: mira vos, yo vi cuando estabas en la agrupación, que de agrupación pasaste a ser asociación de estudiantes de Derecho y que después saltaste a ser candidato a diputado. Entonces, creo que esas son cosas de las que motivan a la gente, pero más lo que lo debe motivar a uno es el amor a la gente. El político que no ama a la gente no es político. Porque si uno ama a la gente, si es una política de amor, una política de pensar en el bienestar de la gente, va a ser de las cosas que más lo preocupan. Por ejemplo, en mi caso, Santa Rosa, que es mi departamento, yo me doy cuenta de la carencia, de la falta de instituciones, de la falta de representación, tanto en corporaciones municipales como en las diputaciones. ¿Es eso el incentivo suficiente después de las agrupaciones estudiantiles para poder uno participar y querer cambiar y querer hacer historia? Claro, yo creo que algo que ambos mencionan, tanto Diego como Brian, es pues esa característica tan de nosotros los jóvenes, que es hacer las cosas con mucha pasión y hacer las cosas con mucha esperanza. Creo yo que eso es algo que nos caracteriza a todos nosotros, porque tenemos un periodo relativamente corto de vida, entonces tenemos la esperanza de que las cosas en algún momento mejoren, y a veces con las personas un poco más grandes se agotan, ocurre precisamente este desgaste, existe pues un desinterés porque ha pasado tanto tiempo y las cosas no han cambiado, y nosotros los jóvenes tenemos esa chispa, esa energía, ese interés de ojalá que nosotros sí podamos hacer las cosas diferentes. Claro, Diego. Yo quisiera contestar y especialmente saludos a Alicia Casasola porque creo que fue maestra mía, si es ese perfil, en el colegio. Entonces, parte pues de lo que he aprendido es gracias a esos maestros también. Yo quiero aquí volver a la cuestión de los partidos políticos. El desencanto existe porque ¿qué pasa si yo como joven llego, me involucro en un partido político y lo único que hacen es ponerme a sacar fotocopias, ponerme a banderear y de otras actividades que son completamente irrelevantes y que no son parte de la toma de decisiones? Ahí existe un desencanto por parte del joven, pero del público en general también, porque el partido político no ha sido un espacio de debate, no ha sido un espacio de expresión y no han sabido llevar los intereses de la sociedad hacia el gobierno. Ese es el papel de un partido político. Entonces, al tener el sistema cerrado de partidos políticos y que nadie puede ingresar, ¿quiénes quedan? Aquellos quienes tienen intereses, pues de ver el botín, el Estado como un botín. Es el único interés. A mí me surge una duda, ahorita que mencionaste de llevar los intereses de la sociedad a los lugares donde se toman decisiones. ¿Cómo harías tú eso? O sea, ¿de qué manera tenés esa conexión de información entre las personas y el Congreso? Uh-huh. Primero, por ejemplo, yo te mencionaba la cuota muchas veces monetaria que existe en los partidos, pero los candidatos por ley deben ser electos democráticamente. Entonces, cuando son electos democráticamente en asambleas, ¿verdad? Son los mismos delegados municipales quienes te dan el respaldo. Y cuando te dan el respaldo es porque reconocen que ha existido detrás de ello un trabajo que te legitima
como la voz de, en mi caso, del departamento. Por eso, pero ¿cuál ha sido tu trabajo? O sea, ¿cómo te has dirigido tú a la población? Bueno, por ejemplo, para saber las necesidades de la población. Te comentaba que yo empecé a trabajar en Semilla como voluntario, naturalmente, recaudando firmas para construir el partido político, y esto te permite conocer a muchas personas. Luego, de todo, digamos, el departamento en mi caso, luego formamos el comité ejecutivo departamental, y para formar el comité ejecutivo departamental hay que afiliar a personas en todos los municipios y hacer asambleas. Cuando uno hace ese trabajo y busca a las personas correctas, se da cuenta de las necesidades de las personas. Y la inquietud de las personas son, digamos, han sido muy parecidas a las mías, que quieren entrar a Semilla, quieren entrar a política para impulsar esos cambios. Entonces se conocen de primera mano cuando construís un partido de gente real, de gente trabajadora, que lo que quiere es representar a sus diferentes comunidades. Brian, ¿tú cómo te has acercado a la gente de Santa Rosa? Bueno, en mi caso, pues, por ser de Santa Rosa, toda la vida, pues, casi que he vivido ahí, desde cuando me vine a la universidad. A los 16. Bueno, cuando me vine al colegio, mi diversificado lo saqué aquí en el colegio. Okay. ¿Aquí en la ciudad? Aquí en la ciudad, 14, 15 años por ahí. Pero conocí ahí las necesidades del departamento. Pero ahora, por ser listado nacional, me ha tocado que ir a Chiquimula, Izabal, Zacapa y varios lugares del país. Y creo que solo se conocen las necesidades del pueblo, primero siendo uno del pueblo. Y la otra es recorriendo el país. Y recorriendo el país, una anécdota que nos pasó, por ejemplo, en Momostenango, es de que estaban vendiendo cartón de huevos a 22 quetzales. Pero uno miraba en la tienda que el cartón de huevos valía 30 quetzales. Entonces, mucha, ¿y dónde estos huevos tan baratos? Los traemos nosotros de contrabando de México, porque aquí a 30 quetzales nos los quieren vender. Entonces, ahí uno se da cuenta de que la gente no tiene que comer. Ahí uno se da cuenta de que hay necesidades en el país, que hay hambre, que no hay empleo. Entonces, recorriendo uno el país, recorriendo las zonas que la mayoría de políticos no va, es como uno conoce las necesidades del país, siendo del pueblo, y ahí uno reconoce esas necesidades del país. Bueno, me parece muy interesante el ejemplo que diste porque es bastante específico. Yo creo que toca temas que estabas hablando de ley de libre competencia económica. Así es. Y creo que, esa es una de las razones. O sea, los están entrando de contrabando porque de plano los impuestos están incrementando el costo. Así es. Entonces, esta sería una de las razones por las cuales vos apoyarías, exactamente. O sea, reducir como, suponete, impuestos en las aduanas y todo ese tipo de cosas. Exactamente, correcto. Bueno. Entre unos tantos casos que hay, que se han visto así sobre la gente que no tiene que comer. Entonces, creemos que la ley de libre competencia económica va a ser es necesaria para el país. Incluso somos en Latinoamérica con Cuba los únicos países que no tenemos ley de libre competencia económica. Y en uno de estos casos, entre tantos, es donde uno ve reflejada la necesidad de esta ley. Sí, bueno, ahora respecto precisamente algo que ambos planteaban es pues conocer las necesidades de la gente y tener esa perspectiva que a ustedes les da viajar al interior del país o conocer las necesidades de su contexto más inmediato, pues es algo muy importante porque a partir de eso ustedes como diputados son representantes de la ciudadanía y entonces en materia de eso se supone que ustedes van a legislar o deslegislar en función de esa identificación de problemáticas o de esa identificación de algunas limitaciones que tiene algunas leyes o algunas limitaciones que existen porque no se ha legislado. Y una pregunta que nos hacen a través de Facebook también, Héctor Vidal Isidro Castellanos nos dice, ¿qué leyes de forma concreta van a proponer deslegislar? ¿Existe alguna agenda que ustedes pues consideren que es importante o alguna ley o alguna iniciativa de ley que ustedes consideren que es importante pues pronunciarse en contra de ella? Bueno, yo lo que creo es que, digamos, desaparecer una ley como tal no está dentro de la agenda legislativa. Sin embargo, sí hay que hacer reformas muy profundas, las reformas que hablaba al principio, pero no desaparecer una ley como tal. Ok, Brian. Bueno, estaba viendo hace poco que Guatemala es uno de los países con más leyes en el mundo. Y creo que sí es necesario hacerle una revisión a las leyes que ya no tienen vigencia. Hay una ley que habla sobre que no se pueden amarrar caballos en el mercado central.
Entonces son cosas que han quedado ahí abandonadas, pero creo que se va a tocar en el momento que pero sea es que oportuno. no se debería de poder amarrar caballos en el mercado central. Pero es algo Pero que establecía está que había de antes más, una ¿verdad? manera, A mí me sí. parece que a veces está de más algunas leyes, entonces, pues no sé. No, yo Es creo que interesante. la perspectiva de Brian es, o sea, me gusta en el sentido de buscar derrogar leyes antiguas, y creo que es un tanto poético que los jóvenes estén buscando quitar las leyes viejas. Pero tenemos que irnos a un corte y le recordamos que samborizar es imprimirle tu estilo a tus espacios, es darle tu personalidad a cada ambiente y tu buen gusto a todo tu hogar. Samborizar es dejar tu casa bellísima por dentro y por fuera, dándole el look que te gusta. Samborizar es darle un toque europeo al lugar donde vives o trabajas. Samboro son pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad. Descarga nuestro decorador virtual. Samborízalo con Samboro. Vamos a un corte y volvemos. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Okay. En AG nos preocupamos por la seguridad de su construcción, por eso les recomendamos que construya con hierro AG A706 que absorbe la energía en sismos intensos. Más información en www.corporacionag.com. Muy buenas tardes, amigos. Estamos a las 6:46 p.m. Hemos tenido aproximadamente unos 40 minutos de conversación con nuestros invitados del día de hoy. Brian Elí Morales, diputado, candidato a diputado por parte del Partido Bien, y Diego Secaida, candidato a diputado por el movimiento Semilla. Y bueno, pues hemos tenido una conversación en la que ellos nos han comentado un poco respecto a quiénes son ellos, a qué se dedican, por qué se interesaron en participar en la política, pero más específicamente, por qué se interesaron a participar en la política desde un partido político. Hemos discutido también sobre qué, pues, específicamente en qué cosas les gustaría hacer su participación si es que quedan electos. Hemos hablado también algunos de los retos a través de los cuales ellos se han enfrentado por ser jóvenes, y pues ahora ha llegado el momento que pues estoy segura que a todos nos interesa un poquito, y a Rudy más, porque él se encargó de construir esta gráfica y ustedes ya habrán visto ahí todo el relajo que hicimos para poder poner el compás político. Yo quiero que así se que llene. Rudy. Sí, ahorita les vamos a pedir la dinámica del compás político, que por favor se ubiquen dentro del espectro político que tenemos acá atrás. No sé, ¿quién quiera pasar? Primero, compañero. Claro, gracias. Es que la foto es muy grande, no se ve bien, me estoy tapando los puntos. No pasa nada, no pasa nada. Muy bien. Okay. Me quedó lo de... Muy bien, y ahora pues vamos a pasar a hacerle la pregunta. Rudy va a hacer el análisis ahí del compás. Rudy, ¿dónde ves que se ubicaron Brian y Diego? Ya parecemos comentaristas de fútbol. Bueno, Diego veo que se ubicó de la izquierda y del lado libertario, como bastantes se están ubicando. Y Diego se ubicó del lado libertario, o sea, pero bien pegadito al centro, los dos también, pero del lado derecho. Yo quisiera preguntarles, Brian, perdón. Yo quisiera preguntarles, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son las ideas o las razones, sus principios, sus valores por los cuales ustedes se consideran en ese rango del espectro ideológico? Bueno, a mí primero felicitarlos por esta dinámica, porque creo que en un país como el nuestro decir
izquierda, decir derecha, significa todo y significa nada a la vez. Entonces creo que este ejercicio es muy valioso. Yo, por ejemplo, y nosotros en el partido basamos nuestra acción política con 5 principios. El primero es la democracia. La democracia como principio político es sumamente participativo, ¿verdad? Es pacífico, es inclusivo y base de la democracia representativa es que todos tengan acceso a que sus intereses sean reflejados en el accionar del gobierno. Eso es uno. O nosotros también creemos en el respeto a la naturaleza. Sabemos que el crecimiento económico y el desarrollo son necesarios, pero creemos también que por medio de la tecnología y diferentes avances se puede hacer de forma sostenible, ¿verdad? De manera que los recursos queden para que otras generaciones las puedan usar. Creemos en un país plural. Esto quiere decir que tenemos una deuda histórica en reconocer que en Guatemala existen muchas culturas y existen muchas visiones de mundo dentro de nosotros. Ya llevo 3. El otro es la equidad como eje orientador de la política pública. Nosotros creemos que el Estado debe tomar acciones afirmativas para que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tengan las mismas oportunidades y que se logren desarrollar plenamente, ¿no? Muy bien, gracias. Okay, yo me he considerado siempre una persona de centro-derecha. Creo que es lo que va conmigo. Sin embargo, me allano a los comentarios de que las ideologías en Guatemala ya han hecho mucho daño. Ya no es válido decir, ya no es necesario decir yo soy de derecha y voy a odiar a alguien que es de izquierda, o alguien de izquierda y voy a odiar a alguien que es derecha, que lleva a la revolución, etcétera. Creo que ya la ideología ya hizo mucho daño durante mucho tiempo. Y nosotros como partido, más que tener una ideología cimentada, lo que tenemos son principios que rigen a las personas que están dentro del partido y al partido como tal. Los principios son bien ser, bien hacer, bien tener, que la suma de esto nos lleva al bienestar. El bien ser es ser una persona de bien, como nosotros nos llamamos. Una persona de bien, una persona que es honrada, íntegra, puntual, trabajadora, estudiosa. Eso es el 25% de la formación de una persona y del partido. El otro 25% es el bien hacer. El bien hacer es de que voy a hacer las cosas bien, que voy a actuar temeroso de la ley, que voy a ser honrado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el bien hacer. La suma de estas dos, que hacen un 50%, nos va a llevar al otro 25%, que es el bien tener. Siendo unas personas de bien, que se levanta temprano, que es honrada, que es trabajadora, que es íntegra, que se prepara, que se forma, el bien hacer, que es lo que sigue de esto, nos va a dar como resultado un bien tener. Un bien tener, pues vamos a hacer, la sociedad nos va a dar nuestro lugar, nos va a reconocer que estamos haciendo las cosas bien, y al final todo esto nos lleva a un bienestar. Y ese bienestar es lo que se quiere pretender en todo el país, crear un estado en el cual el bienestar, pues, incluso nuestra Constitución Política de la República de Guatemala establece el bien común como el fin de esta sociedad, y pues eso es lo que vamos buscando. Bueno, a mí me entra duda con lo que estás diciendo porque siento que dijiste mucho, pero al mismo tiempo no dijiste nada. Okay. Solo, y tal vez contrastándolo un poquito con lo que expuso Diego, y tal vez sea un poquito otra vez tramposa la pregunta, okay. Pero ¿a qué se refieren ustedes entonces con bien? O sea, porque Diego sí propone como varios ideales o varias ideas de donde ellos pueden tomar decisiones o los votantes pueden ver cuáles van a ser las decisiones que ellos van a tomar al momento de hacer leyes. Entonces, ¿cuáles serían de ustedes, sus principios, de dónde vienen para tomar decisiones al momento de hacer leyes? Bueno, como te decía anteriormente, pues, ¿por qué el bienestar? Lo que me preguntabas ahorita. Ajá, o sea, por ejemplo. Definamos, por ejemplo, qué es el bienestar para ustedes, para el partido. Que cada persona tenga lo necesario. Cada persona tenga lo que merece. Nosotros, por ejemplo, me voy a circunscribir en este caso, por ejemplo, en la ley de libre competencia. Un estado de bienestar, ¿por qué ayudaría la ley de libre competencia? ¿Por qué legislaríamos en un estado de bienestar, en una ley de libre competencia? Para que las personas que no tengan el acceso a servicios públicos, las personas que no tengan acceso a productos de la canasta básica a un precio al cual es a los que ellos pueden comprar, que a través de esta ley de libre competencia económica, pues se les va a llevar el bienestar. Nosotros como diputados vamos a ser las personas que van a estar haciendo el bien ser en el Congreso.
que van a hacer el bien hacer y que les va a llegar ese bienestar, una adecuada repartición de la riqueza, en la cual pues los temas económicos, las personas más que no han sido beneficiadas en el país, pues puedan tener acceso a los servicios públicos, a productos de la canasta básica, y pues en esto es cuando decimos un estado de bienestar, que lo ideal sería de que una persona del interior que estudie en una escuela pública tenga el mismo nivel de preparación y de educación que una persona en una institución privada. Claro, y que tú siendo de Santa Rosa tenés una perspectiva muy clara de esas limitaciones que a veces existen de la educación en el interior versus la educación en la ciudad, porque has tenido ambas perspectivas. Pero bueno, hemos llegado al final de esta conversación con nuestros invitados especiales de esta noche en cuanto al tema electoral, porque tenemos más invitados para la siguiente hora. Así es que vamos a permitirles a cada uno de nuestros invitados hacerles un mensaje final a nuestra audiencia. Diego, o bueno, no sé quién quiere empezar, ¿verdad? Aquí es libre. Okay. Bueno, yo solo a las personas, a todos los guatemaltecos que nos escuchan, pero principalmente a los jóvenes. Yo comprendo el cansancio, comprendo que es triste estar al tanto de la política, escuchar las noticias, dan ganas de apagar todo, cerrar todo y dedicarme a lo mío y ya estuvo. Sin embargo, yo les quisiera decir que no perdamos la esperanza, que nos involucremos de la mejor forma para saber qué es lo que está pasando, que nos informemos para que en estas elecciones, el 16 de junio, podamos tomar la mejor decisión y que no nos rindamos. No nos rindamos porque si no nos involucramos en política, tarde o temprano nos van a pasar la factura y la política se va a meter con nosotros. Entonces creo que es elemental, más allá de lo que pensemos ideológicamente, involucrarnos, mantenernos muy informados. Muchas gracias, Brian. Ok, gracias. Recuerdo que el presidente Felipe Calderón de México, cuando estuvo aquí en Guatemala, dio un incentivo para la participación política de los jóvenes. Las palabras que él dijo son las palabras que yo hoy también quiero decirle a los jóvenes. La palabra política viene la palabra política y ciudadanía son sinónimos, porque vienen de polis y civitas, que quiere decir ciudadanía cada uno en griego y una en latín. Entonces, política y ciudadanía es lo mismo. Que los políticos en Guatemala seamos auténticos ciudadanos. La política es tan importante que no se la podemos dejar a los políticos, la tenemos que ejercer los ciudadanos. En este caso, pues, como decía el compañero acá, ha habido un desinterés a todas luces de parte de la sociedad, de parte de los jóvenes, a tal punto de que si uno publica algo de política, tiene 10 likes, pero si uno publica una foto de su gatito, tiene 2000. Entonces es que los gatitos son tiernos. Entonces es parte del descontento que hay, pero participémonos, involucremos, veamos noticias, estemos atentos, conozcamos los planes de trabajo que llevan los partidos para que este 16 de junio podamos decidir bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta hora de programa. De verdad que es muy interesante escuchar las perspectivas de dos jóvenes comprometidos con hacer un poco las cosas diferentes desde un aspecto de la política que son los partidos, porque por supuesto que para hacer política no hay que participar de un partido, pero sí, como ambos compartían, pues estar atentos, estar pendientes, involucrarnos, ser buenos ciudadanos. Así es que vamos a dar fin a esta conversación que hemos tenido con nuestros invitados de esta primera hora, y como ya les había anticipado pues al principio del programa, nos va a acompañar a través de vía telefónica la embajadora de Venezuela por parte del presidente interino Juan Guaidó, para pues presentarnos algunas de sus perspectivas respecto a lo que está aconteciendo ahorita en Venezuela, y más adelante tendremos invitado también a través de vía telefónica al profesor Jesús María Alvarado. Vamos a un corte, no sin antes recordarles que Volcano Innovation Summit es el evento más importante de la región centroamericana de los emprendedores y la tecnología. El evento tendrá áreas abiertas al público y reunirá a líderes mundiales de todos los campos: digital, corporativo, financiero, telecomunicaciones, ciberespacio, energía, móviles, sostenibilidad y más. Volcano Innovation Summit es un evento de 3 días con expertos compartiendo ideas y experiencias innovadoras para el desarrollo de los emprendimientos en la región. Asiste este 4, 5 y 6 de mayo en Antigua Guatemala. Entradas a la venta en todo ticket. Más información a través de www.volcanosummit.com. Libertad es
la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. Muy buenas noches a todos, estamos de vuelta aquí en Liberviernes y como les habíamos prometido ya durante la primera hora del programa, nos acompaña la embajadora María Teresa Romero de Venezuela por parte del presidente interino Juan Guaidó. Buenas noches, embajadora, muchas gracias por recibir nuestra llamada. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto de estar con ustedes, gracias por invitarme. No, pues a usted sabemos que tiene una agenda muy, pero muy ocupada, especialmente durante estos días. Y pues básicamente el día de hoy queremos discutir aquí en el programa respecto a la situación que está ocurriendo en Venezuela, que definitivamente es muy grave. Y quisiéramos conocer su perspectiva respecto a lo que está pasando en este momento en Venezuela. ¿Cómo está, qué tan grave es la situación? ¿Cuál es la agenda que tiene por parte de representante del gobierno? Mira, la situación realmente en Venezuela se ha agudizado en esta última semana, estos últimos 3 días, de una forma muy, muy difícil, muy preocupante. Por parte del régimen de Nicolás Maduro ha habido una represión brutal hacia la sociedad civil que ha salido a las calles en forma pacífica y sin ningún tipo de armas. Ya van varios muertos. Ayer murieron cinco jóvenes, uno de 15 años, otro de 14 años, una muchacha en Caracas, en la capital, de 27 años. A un guardia nacional lo mataron acribillado por el hecho de que no quería continuar con el gobierno. En el día de hoy tuvimos una situación terrible en la frontera, en el puente Simón Bolívar, que es el puente que sirve entre la ciudad de Cúcuta y la ciudad de San Cristóbal en Venezuela y Colombia. Allí los colectivos, los llamados colectivos revolucionarios por parte de que apoyan pues, a Nicolás Maduro y que dicen que están conformados en su mayoría por presos que ha soltado el régimen y por agentes cubanos, con gente en el puente, hubo un intercambio muy duro de disparos con paramilitares colombianos. Una situación realmente terrible, ¿no? Y que pone a sufrir al pueblo que cruza todos los días esa frontera a través de ese puente, gente inocente, incluso niños que los llevan al colegio en Cúcuta, porque en el lado venezolano no hay luz, no hay agua y no hay comida, entonces van a hacer mercado en la parte de Colombia. Pero una situación en general insostenible. Sin embargo, la gente sigue en pie de lucha. Hoy se dio por parte del gobierno del presidente Guaidó, sigue denunciando internacionalmente lo que está pasando, y hoy tuvimos 2 eventos muy importantes a nuestro favor. Por una parte fue la declaración del grupo del grupo de Lima, donde está Guatemala, allí como parte fundamental del grupo de Lima, en apoyo importante, un apoyo contundente, claro, hacia el gobierno encargado de Juan Guaidó. Todos los países de América Latina se han movilizado, los países democráticos se han movilizado para que cese de una vez por todas la usurpación por parte de Nicolás Maduro. Y el otro hecho fue importante, es que por una mayoría de votos realmente contundente, se aprobó que en el caso en la ONU, los países en la próxima reunión de la Asamblea Nacional discutieran lo que llaman por 99 votos a favor y 16 en contra,
lo que llaman el R2P. El R2P es el principio de responsabilidad de proteger a las poblaciones, y en este caso que este principio se aplicara en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto es un paso muy importante, porque eso quiere decir que un gobierno violador de derechos humanos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, incluso hasta genocidio, casi crimen de guerra, va a ser en el marco de la agenda de la Asamblea General de la ONU, va a ser investigado y va a ser digamos analizado. Por supuesto, hubo 16 votos en contra, y sabemos ya quiénes fueron esos que votaron en contra. Prácticamente casi todos fueron los gobiernos o países gobernados por dictadores: Cuba, China, Corea del Norte, Irán, Rusia, Sudán, Siria. Entonces eso ha sido un gran paso. Gracias, embajadora. ¿Tienen conocimiento ustedes de las acciones que Maduro podría tomar en contra de los ciudadanos, o en contra, que ya lo está haciendo, pero más allá de eso, ustedes temen porque puedan tomar represalias más fuertes incluso? Bueno, esto es un régimen sin escrúpulos y que prácticamente está dominado por Cuba y Rusia. Yo no sé no realmente desconozco qué puedan hacer, pero lamentablemente con gobiernos así puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo realmente no estoy informada porque no estoy en el comité de seguridad del presidente Guaidó, sino estoy, como saben, como representante en Guatemala, y mi misión es de tipo diplomático. Pero no me sorprendería que llegaran a mucho más, y quién sabe qué locura se les ocurre, pero lo que sé es que todos los días la represión va creciendo. Utilizan, yo no sé si ustedes pudieron ver anteayer, como una tanqueta de los militares que están apoyando al régimen se abalanzó contra la manifestación, contra la población civil, y ellos podrían hacer cualquier cosa de esa, que es una salvajada, lamentablemente. Así es. Yo quería preguntarle, embajadora, ¿cómo mira usted las intenciones de Maduro en cuanto a dejar el país, en cuanto a dejar Venezuela, debido a la versión que estaba dando Pompeo en Estados Unidos, de que él ya tenía un avión preparado para salir de Venezuela? ¿Será esa la acción que él tomará para dejar de ser presidente? Bueno, eso nadie lo sabe, eso la verdad que nadie lo sabe. Ciertamente había una negociación con Nicolás Maduro. Lo que pasa es que Nicolás Maduro ha pasado a ser un títere de los cubanos, de los rusos y de los chinos, pero sobre todo de los rusos y de los cubanos. Es un rehén, aunque él quisiera irse, no lo dejan. De modo que no se sabe con exactitud por qué no lo dejaron ir, pero abiertamente, según la información que tenemos, no lo dejaron ir, y fueron Rusia y Cuba los que le dijeron que tenía que terminar allí luchando. De modo que no sabemos. Ojalá que Nicolás Maduro y de aquellos militares que lo hay también, que quieren negociar, lo hagan, que quieren negociar su salida. Ya tenemos información de gente que antes apoyaba a Nicolás Maduro y antes a Chávez, que han salido del país. Ayer fue una juez, hoy parece que se fue a Turquía la presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano, así que es muy difícil saber qué van a hacer de ahora en adelante y cuál es realmente lo que Maduro va a hacer, pero está en las manos de Rusia y de Cuba, y eso es terrible.
Claro, embajadora, le agradecemos muchísimo su tiempo y por haber recibido nuestra llamada y esperamos de todo corazón que la situación en Venezuela pues pueda resolverse con éxito en esta ocasión. Muchísimas gracias por su cariño y solidaridad. Mis saludos. Saludos, feliz noche. Hasta luego. Muy bien, amigos, así es que hemos tenido a la embajadora María Teresa Romero, embajadora de Venezuela por parte del presidente interino Juan Guaidó, y realmente pues creemos que es importante abordar la situación de Venezuela, pues más adelante vamos a tener al profesor Jesús María Alvarado Andrade, pero sin lugar a dudas, uno de los retos que enfrenta Venezuela y que enfrentó en su momento es pues esa apatía ciudadana, que creo yo que lamentablemente es un caso que nosotros tenemos que evaluar, y no es por ser pesimista, Rudy, no es por ser pesimista, querida audiencia, pero lo cierto es que si nosotros continuamos siendo apáticos y continuamos pues aletargando nuestra preocupación ciudadana, aletargando que las cosas no van a pasar así en Guatemala, pues lo más probable es que sí terminen por pasar. Las consecuencias de una ciudadanía no informada, las consecuencias de una ciudadanía no involucrada, las consecuencias de permitir que personas con cualidades populistas ganen las elecciones, pues son muy graves y me parece que precisamente por eso es importante discutirlo en este momento, ¿verdad, Rudy? No solo que ganen las elecciones, sino que busquen mantenerse en el poder. O sea, una de las razones por las cuales Venezuela terminó como está es porque les empezaron a quitar demasiados derechos a los ciudadanos y los ciudadanos terminaron otorgándoselos. Y después eso terminó haciendo que los populistas, los dictadores, se les fueran encima. Ahora Venezuela no tiene agua, no tiene comida, no tiene salud, no tiene medicinas. Los militares están matando ciudadanos que de por sí los deberían de estar protegiendo. Y enfurece, entristece que este tipo de cosas estén pasando en nuestros tiempos. Sí, Rudy, y yo creo que lo más grave en este caso particular es precisamente pues el momento en el que todo va en picada, porque pues platicando un poco con el profesor Jesús María, que lo vamos a tener en algunos minutos ya aquí a través de una llamada telefónica, una de las consecuencias precisamente de por qué las cosas pasaron como pasaron, es precisamente porque la ciudadanía se cree muchas veces los discursos que las personas ofrecen, se creen muchas veces pues que todo puede ser de todos, se creen muchas veces que las situaciones se pueden resolver con una varita mágica, que no es que se puede tener todo gratis, que se pueden hacer muchas cosas con el dinero de todos, que al final no es de nadie, y eso me parece muy grave porque el lenguaje atolitario, diría María Dolores, el lenguaje atolitario es... De atol con el dedo. Claro, el lenguaje atolitario es algo realmente grave, el lenguaje atolitario es algo que, pues, ¿a quién no le gusta que le den atol con el dedo, Rudy? Y por eso es tan importante pues, cuando uno es chiquito sí le gusta. Y creo yo que por eso es tan importante que nosotros estemos informados no solo de la situación que está pasando en Venezuela, sino también cómo es que se llegó a dar toda esta situación, y es por eso que vamos a tener al profesor Jesús María Alvarado Andrade. Pero antes de eso vamos a ir un corte. Vamos y volvemos. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Muy bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Liber Viernes discutiendo, hemos discutido sobre diferentes cosas, pero en esta segunda hora del programa estamos adentrándonos a discutir respecto a la situación tan grave en la que se encuentran los venezolanos. Pues sabemos que han sido ya 20 años de vivir en un régimen terrible, un régimen que oprime los derechos, un régimen totalitario que oprime los derechos de los ciudadanos. Y pues bueno, ahorita estamos tratando de establecer una comunicación con el profesor Jesús María Alvarado Andrade. No sé si, Marito, ya lo tenemos en la línea o todavía no.
Bueno, pues vamos a estar esperando a que el profesor pueda responder nuestra llamada y pues bueno, creo que algo importante es entender la situación en la cual se encuentra Venezuela. Rudy, no sé si nos puedes contar un poco sobre cuáles han sido los últimos eventos de los últimos días. Bueno, lo último que pasó en Venezuela fue que Juan Guaidó lograron liberar a Leopoldo López, que se encontraba en arresto domiciliario, y si no estoy mal lo llevaron buscó asilo político en la Embajada de España. También Guaidó llamó a los ciudadanos de Venezuela a que salieran a las calles a protestar y buscando que Maduro cediera al poder de manera pacífica. Lamentablemente Maduro no respetó la manifestación de una manera pacífica y arremetió en contra de los manifestantes. Tanto así que incluso, al parecer, más de alguien tuvo que haber dado la orden, y probablemente la orden vino desde arriba, o sea, de atropellar a los manifestantes en sí. A mí me parece descarado, no solo del presidente Maduro, o sea, me parece maléfico, no solo del presidente Maduro, sino de los militares que acataron esas órdenes, porque ellos no necesitaban en sí tener que seguir esas órdenes, o sea, ellos se pudieron haber rebelado, pero sin embargo no conocemos las consecuencias tampoco que estos militares pudieron haber o están amenazados por. ¿Dafne? Sí, Rudy, creo que algo interesante es a partir de la entrevista que le hacíamos a la embajadora hace algunos minutos, es precisamente la descripción que ella nos da de Nicolás Maduro, que es realmente una locura, es un títere. Me parece importante abordar la perspectiva que nos dará el profesor Jesús María, porque pues yo creo que hay que ver pues dos cosas. Primero, está la perspectiva desde que Jesús María, ¿verdad? Pensando entre hay que estar llamando al profesor. Pero bueno, primero, hay una perspectiva en la que posiblemente Nicolás Maduro sea un títere, o quizá, pues, hay otras perspectivas que se abordan que dicen, bueno, quizá no es que sea un títere, pero quizá él está jugando a esa posición de cobarde, claro, a esa posición de que yo no sé nada, yo pues soy un títere, pues tal vez a lo mejor él dice eso, pero a lo mejor no es un títere, y habrá que ser, porque eso puede ser una estrategia que él esté utilizando, porque al final la comunidad internacional se está pues dejando engañar. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos de Nicolás Maduro, ¿verdad? Mira, independientemente de que sea un títere o no, él está tomando decisiones, él está dando órdenes. Entonces, si se quiere victimizar, ya es su problema, pero él tiene bastante responsabilidad y culpa de los acontecimientos violentos que están sucediendo ahorita en Venezuela. Bueno, hemos logrado la comunicación con el profesor Jesús María. Sí, ¿verdad? Marito me hace ahí cara como de no para asustarme. Muchas gracias, profesor, por recibir nuestra llamada. Buenas noches. Buenas noches. No, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y disculpe que sea por teléfono. No se preocupe. Entendemos que pues usted tenía que presentar un examen en la universidad y que también el tráfico estaba un poco grave a esta hora. Así es que muchas gracias de verdad por hacer la entrevista a través de esta vía. Profesor, nosotros tenemos algunas preguntas para usted. Creo yo que una pregunta interesante de abordar es, para poner en contexto a la audiencia específicamente, es ¿cuáles son las causas a través de las cuales usted cree que es posible que un gobernante como Chávez llegue al poder, que sea sucedido por alguien como Maduro? ¿Cuáles son esos síntomas que hay que identificar dentro de un país, dentro de un sistema democrático, que tenemos que abordar nosotros los guatemaltecos? Bueno, pues me parece que en democracias tan jóvenes como la de Guatemala, por ejemplo, que se consideran como democracias de la tercera ola, sobre todo específicamente en la década de los 80, creo que tienen que tomarse las lecciones de democracias incluso más longevas, como es el caso de la venezolana,
que por 40 años fue muy estable, logró una estabilidad política, una alternancia en el poder, dos partidos políticos con un bipartidismo muy fuerte, con partidos políticos muy estables. Bueno, a partir del año 58, a través de un pacto de élites, lograron reconducir a un país que tenía una larga historia autoritaria y una larga historia de dictaduras militares desde el siglo XIX, y a partir de 1958, a través de ese pacto, Venezuela vivió en democracia al menos 40 años. Que es el pacto de punto fijo, ¿cierto? Es el pacto de punto fijo, correcto. Ahora, ese pacto generó también, como todo pacto político, tiene que ser un pacto que se adapte a las circunstancias del presente, que toma en cuenta las generaciones nuevas, y sobre todo que haga mucho énfasis en la importancia del Estado de Derecho. Uno de los pecados de la democracia en Venezuela es que era una democracia muy centrada en la acción del Estado, era una democracia muy populista, tenía el dinero del país para mantenerlo a través de la renta petrolera. El propio pacto punto fijo y la propia constitución de 1961, por cierto, que fue influyente para la redacción de la constitución de 1985 de Guatemala, bueno, era una muy buena constitución, pero le da mucho rol al Estado en materia económica, y eso genera unas perversiones. El Public Choice, por ejemplo, se ha encargado de esto, en cuanto a la posibilidad de que los ciudadanos también no solamente voten con libertad, sino que también hagan énfasis en las importancias de los controles al poder político. Y esa es una lección que creo que los guatemaltecos deben tomar. Es decir, democracias como la de Guatemala, con ya unos 30 años, pueden sentir síntomas de agotamiento, y podemos estar también a una especie de generaciones o de problemas que anticipan crisis que no nos gustaría vivir. Entonces, por lo tanto, deberíamos estar muy, muy pendientes, no solamente de este proceso electoral, sino de la vida institucional tal y como se viene dando en los últimos años. Gracias, profesor. Me surge una pregunta porque pues ha existido un precedente de cómo se ha desempeñado Juan Guaidó en las últimas semanas, más bien dicho, respecto a cuál es la ruta de trabajo o la ruta que hay que seguir para poder restablecer un orden en Venezuela. Sin embargo, pues algo que nos sorprendió a muchos de nosotros fue ver esa noticia muy temprano por la mañana en la cual pues había ocurrido una liberación de Leopoldo López. ¿Cuál es su perspectiva respecto a esta nueva situación que propone la oposición? Bueno, aquí sí la audiencia y ustedes en particular me disculpan en cuanto al que pueda decir algunas cuestiones que puedan ser muy especulativas, porque claro, no hay mucha información fidedigna. En mi interpretación, lo que veo es que pues gracias al liderazgo del presidente Guaidó en las últimas meses ya, porque esto ya viene desde enero, se ha venido dando lo que ellos han sostenido como la llamada Operación Libertad, es decir, el cese de la usurpación de Maduro, la posibilidad de que se pueda generar un gobierno de transición y eventualmente unas elecciones libres conforme a la Constitución, puesto que, como la audiencia sabe, todo esto se ha generado por el fraude de elección que hizo Nicolás Maduro el año pasado y el desconocimiento por parte de la comunidad internacional de ese fraude. Ahora, en ese sentido, las protestas, la presión internacional, el llamado de la comunidad internacional a que el gobierno verdaderamente convoque unas elecciones libres, a la necesidad de que incluso Maduro termine de renunciar y se vaya por propia voluntad. Todo eso ha sido infructuoso, así como también la apuesta que hace mucha gente en la oposición y en la comunidad internacional de una fractura militar. Entonces todo esto ha sido muy infructuoso y por tanto lo que vimos en estos días fue, una de las tantas y miles en estos 20 años de gritos de la oposición, de manifestaciones, de luchas por tratar de recuperar la libertad. Lo más relevante de ese hecho en esta semana fue que el mundo vio a Leopoldo López, uno de los presos políticos más icónicos del país, caminando por las calles. Eso solo es posible gracias a la comunidad internacional y algunas fracturas que hay en las fuerzas policiales y militares de Venezuela. Pero eso todavía no es suficiente y en esas está ahora el país. Es decir, cómo se puede hacer posible entonces encauzar al país hacia una senda menos violenta, más democrática, más favorable al Estado de Derecho.
Y esa es quizás la gran tarea que vamos a enfrentar en los próximos meses. Profesor, a mí me gustaría saber, después de todo lo que ha pasado y de las grandes victorias que ha tenido Juan Guaidó, ¿cómo se encuentra ese porcentaje de la fractura dentro de las fuerzas policíacas y militares? O sea, ¿cuánto respaldo tiene Juan Guaidó en este momento del lado de los militares? Yo tengo la impresión de que el apoyo a Juan Guaidó dentro del ejército debe ser muy fuerte, al menos no sé en porcentaje, pero probablemente debe ser mayor al 60-70%. Creo yo que las Fuerzas Armadas también tienen un problema estructural en Venezuela. Hay que recordar que Hugo Chávez desmanteló al ejército en Venezuela. No solamente hay infiltrados, espías, sino que también la lógica organizativa de la institución militar fue perturbada por la llamada milicia bolivariana y por los grupos paramilitares que tiene el gobierno. Y entonces la Fuerza Armada realmente también, por todos los años de democracia y sobre todo por la experiencia del 2002, ve, me parece a mí, con mucha cautela un pronunciamiento militar, en el sentido de que no quieren verse como golpistas. Hay que recordar que en la historia de América Latina casi el ejército ha venido teniendo un rol más tutelar que directamente en los asuntos políticos. Entonces yo creo que hay algo de esto. Por supuesto que hay algo en el mundo militar, que es que las cúpulas militares venezolanas están, bueno, así han sido acusadas por la comunidad internacional de estar con grupos criminales, con el narcotráfico. Entonces eso enturbia más la situación. Pero frente también la carestía material, económica, de frustración de la gente, de la sociedad civil en Venezuela, yo creo que se hace muy difícil que nosotros veamos unas grandes manifestaciones multitudinarias y una fuerza armada prácticamente pidiendo un golpe militar. O sea, yo creo que la situación de Venezuela es de tal nivel de deterioro que así como la propia sociedad civil está dividida, incomunicada, prestando atención a las carestías inmediatas, algo de esto debe estar también en el mundo militar. Y es por eso que la comunidad internacional sigue apostando a una salida más o menos pacífica, pero no descarta acciones más contundentes dada esa descomposición total que hay en Venezuela, ¿no? Claro, hace un momento, profesor, teníamos al aire una entrevista con la embajadora María Teresa Romero. Ella nos utilizaba un adjetivo muy curioso para calificar a Nicolás Maduro, que era títere. ¿Usted considera que Nicolás Maduro está jugando una estrategia de parecer un títere o más bien es de facto un títere? ¿Cuál es su perspectiva respecto a este tema? Bueno, yo creo que ideológicamente la gente acepta lo que ellos denominan la revolución, para mí no bolivariana, sino la revolución socialista, porque Bolívar no era socialista. Claro. Es básicamente la cuestión de sostener que su proyecto siempre se entendió como un proyecto internacional. Entonces, yo creo que evidentemente puede que Maduro esté, y probablemente así puede ser, manejado por grandes potencias occidentales. Se especula el tema de Rusia, pero más directamente es por la revolución cubana y la dictadura cubana. Pero también hay que meter el elemento ideológico, es decir, el gobierno cree que forma parte de un gran proyecto internacional de socialismo y en el cual siempre desde el año 98 ellos han visto siempre las discusiones políticas y las discusiones internacionales siempre no solamente con una visión muy localista, muy endogámica de Venezuela, sino que se sienten parte de un movimiento socialista internacional y por supuesto buscan sus aliados. Entonces, por supuesto que puede haber algo de títeres, sobre todo porque responden a los intereses de la dictadura cubana, necesita Venezuela allí como sus huevos de oro, pero también a lo mejor se incorporan otros países que ya han tenido y tienen una presencia, militar en el caso de Rusia en Venezuela, y también económica al margen de la Constitución, como es el caso de la inversión china, que se ha hecho de grandes negocios en la faja petrolífera del Orinoco y otros países más. Claro, y que una situación que nos comentaba la embajadora es precisamente respecto a
cómo Juan Guaidó, ¿qué estoy hablando? Cómo Maduro tenía preparado un avión para salir del país, pero fue retenido y que aparentemente parecía ser una situación de rehén para estos países potencia. Rudy, ¿tienes una pregunta? No, esa precisamente era mi pregunta. O sea, ya que estamos especulando un poquito, yo quisiera saber si el profesor nos pudiera explicar cómo o cuál sería la salida que Maduro podría tomar para todavía hacer su salida de manera pacífica. Bueno, el sueño, yo diría el noble sueño, esa pregunta del $1.000.000, el noble sueño es que por un acto de conciencia moral y de amor a la patria, o sea, Maduro renunciara y abriera al país hacia nuevos senderos, lo que significa incluso que parte de sus filas también pudiera participar en el juego democrático, pero eventualmente aceptar el descalabro y la locura y las violaciones masivas de derechos humanos que ha perpetrado y a la vez someterse a la justicia. Ese es el noble sueño. Yo creo que ese no es el que va a suceder, dado que el gobierno está atrincherado. El gobierno siempre ha optado por la decisión de mantenerse en el poder a toda costa, siempre han sostenido la idea de que eso no es un gobierno, de que eso es una revolución y que por tanto no se someten a las lógicas de los procesos democráticos. Entonces yo creo que estamos en la puerta, lamentablemente, de, ver en qué medida ciertas fuerzas democráticas en Venezuela, tanto de la oposición como de ciertas filas del chavismo, puedan jugar a una posición de cerco con Maduro. Creo que esa es la estrategia del secretario Bolton, Abrams, el propio presidente Trump, la lamentable situación, hipótesis que se está hablando de una posible intervención desde afuera para poder casi que de manera quirúrgica rescatar a un país que está al borde de la destrucción absoluta. Así es, profesor, habíamos perdido ahí la conexión de los micrófonos, pero una última pregunta antes de que lo dejemos en paz. ¿Usted qué tan probable ve una intervención de la comunidad internacional, más específicamente de Estados Unidos en Venezuela? Y de ser así, ¿cuáles son las posibles implicaciones para nuestro país, Guatemala? Yo creo que la mayoría de las personas ven esta opción muy remota. Esto debo aclarar que no es una opción que yo quisiera. Yo no quisiera ver más sangre y más destrucción. Claro, es el peor de los escenarios. Es en cuanto a escenarios, es que muchas personas, la gran mayoría, el 90%, ve ese escenario como improbable. Yo, la verdad, es que creo que eso es uno de los escenarios más probables si la situación sigue como está. Tenemos varias indicaciones. En primer lugar, el país que al final va a decidir esto es los Estados Unidos. El presidente Trump ha sido muy enfático en esta decisión de ayudar a Venezuela. Yo creo que al final, si ustedes toman en cuenta el discurso del presidente Trump, siempre ha sido desde el día 1 muy aislacionista con muchos temas geopolíticos mundiales e incluso latinoamericanos, lo sufrimos también aquí en Centroamérica, pero si él ha sido bastante coherente, ha sido en el tema de Venezuela en el ámbito de la región. Entonces creo que el presidente Trump siempre ha dicho desde su campaña y lo sigue reiterando que hay un decisivo apoyo de los Estados Unidos y que todas las opciones están sobre la mesa, incluso la intervención militar. Esa intervención militar, no sabemos qué es lo que implica. El Comando Sur ya cada vez más tuitea y menciona las posibilidades de que están preparados para esa intervención militar. Y claro, ese escenario es el escenario más duro, es el escenario más cruel, es el escenario más, puede ser más violento, no porque los Estados Unidos sea el culpable de lo que allí pase, sino porque es la opción más lamentable, es la opción que yo creo que los propios Estados Unidos quiere evitar a toda costa, pero es la opción que queda sin ver ese, no hay moderación, no hay un acto de caridad por el país, por parte del gobierno y las fuerzas oscuras que la mantienen. Entonces yo te diría, Dafne y ustedes allí, que esa es una opción que no podemos descartar. Creo que la gente la está viendo como un imposible y va a haber repercusiones en la región. Es decir, va a haber repercusiones en la región porque no imaginamos qué cosas puede significar una intervención de ese tipo. Recordemos que Colombia vive una guerra civil interna que no ha acabado.
frente a Venezuela ahorita se ve a Colombia como un país con mucha estabilidad, pero Colombia libra una guerra civil. Hay problemas en el narcotráfico de Colombia que ahora se extienden a Venezuela. Y bueno, está todo el corredor de migración y de carestías económicas que tenemos aquí en Centroamérica. Y en ese sentido también pudiera darse un brote de rechazo a la intervención americana, sobre todo por el antiyanquismo y el antiamericanismo que hay mucho en América Latina, si es que los Estados Unidos deciden tomar esa iniciativa. Entonces, hay como varios factores allí que se deberían de tomar en cuenta si es que esa situación se da. Esa situación se dará no porque el Estados Unidos la anuncie, nos podemos sorprender con cualquier día de estos, pero creo que el presidente Trump ha sido muy enfático que sería la última opción, la última. Creo que es la opción que queda después de que todas hayan sido agotadas. Claro, y es que hay que tomar en cuenta que la dimensión del ejército venezolano no es nada pequeña, es un ejército bastante preparado, es un ejército que cuenta con un armamento muy pesado, y otra de las variables que hay que tomar en cuenta es que pues en América Latina en el último siglo no se ha librado una guerra de tanto calibre, y pues por supuesto que va a desequilibrar a la región definitivamente. Correcto, así es, eso es lo que pienso, tienen que tomar en cuenta este hecho, el que tú acabas de mencionar muy bien, que el ejército venezolano no es un ejército cualquiera. Es verdad que mucha gente alega de que no hemos librado una guerra, no sé, desde el siglo XIX, pero está esa opción. Yo creo que las opciones no deben ser descartadas. El gobierno sigue armándose y sigue preparándose y sigue viendo los términos más bien del conflicto político en términos de guerra. Y bueno, eso sería la situación más lamentable. Yo creo que al final la presión internacional hasta ahora sigue siendo efectiva y se puede lograr la libertad en Venezuela y podemos ver más sorpresas en las próximas semanas, pero no descartemos la opción que tú me preguntas, es decir, si es probable, si ese escenario yo te diría es probable. Así es, profesor, y esperamos que esas sorpresas sean positivas para el pueblo venezolano, que por supuesto que nos solidarizamos con él, y pues bueno, estaremos pendientes de las noticias en las próximas semanas. Le agradecemos haber recibido nuestra llamada en esta noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buen fin de semana. Gracias, profesor. Un abrazo. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Bueno, son las 7 de la noche con 48 minutos y ya estamos en nuestro último segmento en Liberviernes, amigos. A mí me pareció muy interesante todos los temas que tratamos hoy. La entrevista que tuvimos con los diputados jóvenes, por no decirles dipukids, y la entrevista, las llamadas telefónicas que tuvimos con la embajadora de Venezuela y el profesor de Dafne. A mí el profesor de Dafne, Jesús María Alvarado. Yo soy su auxiliar, Rudy, no es mi profesor. Hay una relación. Bueno, a mí me parece interesante. Una de las cosas que no dejo de pensar y que me vino a la cabeza así como de chispazo, que integra ambos temas y parece que no pueden estar relacionados, porque es muy importante que le pongamos atención, sobre todo en año electoral, es al tipo de discurso ambiguo. Y me refiero específicamente al tipo de discurso, al tipo de ideas que estaba esgrimiendo Brian, que era el que tenía yo a la derecha, por parte del partido IN. Y cuando le preguntamos, que a mí la verdad me quedó bastante duda, le preguntamos cuáles eran sus principios, cuáles eran sus valores, su respuesta fue bastante ambigua. Fue una respuesta del bien actuar, del bien hacer, pero en ningún momento trató de definir a qué se referían o qué es el bien actuar y qué es
cuáles son las buenas leyes. Por eso yo se lo pregunté más adelante y su respuesta fue estado de bienestar. Curiosamente intenta integrar la idea de estado de bienestar con la de libertad económica. Creo que, no sé, Alemania tiene alguna especie de solución a ese tipo de integración. No solo Alemania, muchos países del norte de Europa también, Rudy, manejan los niveles más altos en cuanto a desempeño económico y libertad económica, y también tienen los niveles más altos de estado de bienestar. Por supuesto, pero mi punto es que dentro del discurso de estos políticos de estos países sí son más específicos en cuanto a qué se refieren por estado de bienestar, por bien común y cuáles son sus metas. Yo a lo que quiero llegar con esto es que en Venezuela también se usó el discurso populista del bien común, las ideas colectivistas de que todos vamos a estar bien, y que la gente se dejó llevar por ese tipo de discurso de que le iban a dar cosas, les estaban prometiendo el bienestar a través del gobierno y no a través de sus propias acciones. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Esa es la consecuencia de las personas que se dejaron llevar por estos discursos populistas, y yo considero de que es necesario seguir observando, seguir analizando lo que los diputados, los políticos nos están ofreciendo en estas elecciones. Así es, Rudy, yo creo que lo más importante, y creo que tanto nuestros invitados de la primera hora del programa, que fueron algunos candidatos a diputado por diferentes partidos y diferentes distritos, pero una característica que tenían ambos en común es que eran personas jóvenes con deseos de hacer las cosas diferentes. Y durante la segunda hora tuvimos a la embajadora de Venezuela en Guatemala, María Teresa Romero, y al profesor Jesús María Alvarado Andrade, también venezolano, discutiendo un poco sobre la situación en Venezuela. Algo que a mí me parece muy curioso, Rudy, es, primero, a pesar de que tiene razón en algunos puntos respecto a la calidad de los discursos, que a veces puede ser rayan sobre lo populista, ¿verdad? Son discursos que en muchas ocasiones prometen, pues no, me atrevería a decir que en cuanto a las personas que nos acompañaron el día de hoy en el programa, pues habían momentos en los que ya empezaban a endulzarnos el oído, pero había momentos en los que pues nos presentaban un poco anécdotas más personales, anécdotas más propias, que definitivamente no las hacían con el objetivo de seducir al pueblo para que votaran por ellos, para prometerles algo más. Pero a mí lo que me parece muy curioso y que creo que es importante para ambos temas que se tocaron en este programa es específicamente hablar de la importancia del desempeño ciudadano, la importancia de una ciudadanía informada, la importancia de una ciudadanía pendiente, la importancia de una ciudadanía despierta, la importancia de una ciudadanía que conoce las consecuencias de sus actos, de sus votos, que conoce la importancia de la libertad, sobre todo, y es que no por algo la operación en Venezuela se llama Operación Libertad, se llama Operación Libertad porque quieren recuperar su libertad de prensa, que dicho sea de paso, hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Que por cierto, eso no lo tocamos, pero desde que empezaron estos acontecimientos, empezaron a censurar todos los medios, censuraron Twitter, YouTube, CNN y muchos canales en Venezuela. Así es, Rudy, pero entonces en Venezuela lo que se está intentando es recuperar todas estas libertades políticas, libertades sociales, libertades culturales, libertades económicas principalmente, porque tenemos que recordar que Venezuela era un país sumamente exitoso a nivel económico, era una de las democracias más prematuras en América Latina, era una de las democracias con mejor ranking en la década de los 60s, y pues hay que recordar que de la calidad a algo que no es bueno, algo que no se desea, hay una línea muy débil, y esa línea es la de la ciudadanía, y es por eso que es tan importante que nosotros como ciudadanos nos mantengamos pendientes, nos mantengamos despiertos, nos mantengamos informados, y sobre todo, Rudy, en un periodo tan importante como el que es hoy, en el que estamos atravesando hoy en Guatemala, que es el proceso electoral. Recordemos que Chávez llegó al poder a través de un proceso democrático de elecciones, y que por eso es tan grave que nosotros como guatemaltecos no estemos pues pendientes y escuchando y analizando cada uno de los discursos que hacen los políticos, y es por eso que creo yo que la labor que nosotros tenemos ahorita como ciudadanos es sumamente importante.
A mí hay en la misma línea que tú vas, Dafne, hay una cosa que mencionó Diego Sequeira que me gustó mucho. Es independiente a su ideología, pero considero que tiene mucha razón. Y es que tenemos que meternos en política para que después la política no se meta con nosotros. O sea, no podemos hacernos los ciegos en los momentos cuando se toman las decisiones y después venir a estar alegando de cosas que están pasando si no estábamos pensando o no nos informamos en algún momento para tomar las mejores decisiones. Claro, y es que a veces, pues esa apatía, dejemos que otros voten por nosotros es lo que a veces preocupa, porque que otros voten por nosotros implica que otros probablemente se dejen seducir por esos discursos populistas, se dejen seducir por esas promesas vacías que hacen los políticos en muchas ocasiones y que son muy graves. Entonces, por eso a mí me importa mucho, Rudy, que las personas estén informadas, que las personas vayan a votar, que probablemente no votan por la persona porque muchas veces decimos, es que vamos a votar por el menos peor. Pero hay que votar por la persona que realmente se apega más a nuestros intereses, que realmente se apega más a nuestras afinidades. No es la persona que hace un match perfecto, ¿verdad, Rudy? Porque, o sea, algo que yo creo que es casi imposible es que una persona tenga exactamente las mismas convicciones que nosotros tenemos, sobre todo en política, sobre todo en elecciones. Eso lo habíamos discutido por la cuestión de public choice, de que los partidos políticos te dan un paquete de propuestas y no puedes escoger como distintas propuestas de distintos partidos políticos para hacer una política más ad hoc a lo que cada individuo desea. Claro, y sería un sueño que nosotros pudiéramos votar, así como mencionábamos, creo yo que es la semana pasada, que nosotros pudiéramos votar, bueno, me interesa esta propuesta de este partido, esta propuesta de este otro partido. Las cosas no son así, lamentablemente tenemos que votar por uno y que ese uno no va a ser un match perfecto, pero por eso yo considero que es importante escoger la persona que se apega más a lo que nosotros consideramos correcto, a lo que nosotros consideramos que va a proteger más nuestras libertades, porque si seguimos votando por la persona que no pertenece al sistema, a la persona que pues no era ni corrupta ni ladrona, que no vamos a hacer mención de quién era, pero está ahorita en el poder, ¿verdad? Es por eso que es importante, porque si dejamos que otros decidan por nosotros, si dejamos que el antisistema vaya al poder, pues probablemente no sea la persona más idónea. Así es que yo creo que este programa nos sirvió un poco para hacer nuevamente un análisis de la situación electoral y que es tan importante porque ahora sí, la próxima semana les prometemos tener a otros candidatos a diputaciones de algunos de los distritos de aquí de Guatemala, para que ustedes puedan estar informados sobre quién pueden votar en las próximas elecciones. Dafne, yo solo quiero agregar, dentro del proceso político, una de las cosas que aprendimos ahorita es que en serio los diputados cuando hacen afiliaciones o empiezan a buscar votos y todo eso, se acercan a las personas. Y a nuestra audiencia yo le quiero pedir que en esos momentos les hagan saber a sus candidatos sus intereses, lo que desean y que intenten subir el nivel de nuestros políticos, porque al final de cuentas son un reflejo de las cosas que nosotros estamos demandando. Y si nosotros no nos ponemos a demandar lo que en serio necesitamos y no dejamos que los políticos o no buscamos que nuestros políticos nos escuchen, ellos van a terminar haciendo lo que se les dé la regalada gana y podemos llegar a terminar con violaciones a nuestros derechos como está ocurriendo en este momento en Venezuela. Así es, Rudy. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que a ustedes les haya parecido tan bueno como a nosotros. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y pues bueno, también pueden escuchar la transmisión de nuestro programa que queda colgada en todos los canales. También queda colgada en libertopolis.com y en los podcasts de Libertópolis. Amigos, hemos llegado al final. Gracias por escucharnos y por mantenerse en nuestra sintonía. Nos vemos la próxima semana. Pasen feliz noche, feliz fin de semana y recuerden que somos los únicos de tener un mundo más libre. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com.
Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.